Acabaron el ensayo practicando la parada del bolillo, la de la boda y la de las damas, y luego los tres maestros hicieron lo posible por instruir a Cero, que a duras penas era un aprendiz inconstante pero voluntarioso. Repasaron con él, como quien dice, los rudimientos de la esgrima, los 3 tiros, los 5 tiros y los ejercicios de banca para fortalecer la destreza a la hora de hacer los pasos diagonales, un sincopado movimiento donde los pies dibujan en el suelo un triángulo rectángulo imaginario y de trazo tembloroso que arranca en el vértice inferior entre dos catetos para, tras un deslizamiento sorpresivo en horizontal, marca la hipotenusa en dirección al rival donde la estocada. En otras palabras, el falso diagonal sirve para esquivar gracias a un movimiento de defensa y luego rematar con un movimiento de ataque. Todo en un mismo trazo de los pies sobre el suelo. Un trazo que por otro lado se ejecuta en un compás de 6/8 o de 3/4, lo que quiere decir que la esgrima de machete se baila al mismo ritmo que un bambuco negro o que un torbellino, que es la música con la que suele acompañarse el juego de machetes. Atucán da, atucán da, atucán da. En ese compás, cavilaba Miguel, es donde quizás reduce su profunda relación con la memoria perdida de los ancestros. O para decirlo mejor, con un saber, con un sabor, un conocimiento mudo que ha sobrevivido a las sucesivas y violentas borraduras de memoria a las que fueron sometidos los negros traídos por la fuerza a vivir en estas tierras. Todos los maestros de esgrima, antiguos y modernos, coinciden en destacar el falso diagonal como la piedra angular de los juegos de machete. Allí está la clave. En ese triángulo, en esa cadencia, en ese amague, ese es el dibujo central, el dibujo que limpia el espacio para marcar el tiempo de la vida y el tiempo de la muerte. El falso diagonal es la figura desde la cual se recompone la memoria perdida del cuerpo. Mientras haya falso, habrá esgrima, dicen los viejos. Así reflexionaba Miguel mientras veía la práctica de Cero y, como la enredadera de la memoria, se enrosca con habilidad en el palo de la imaginación para dar sus flores y frutos. El veterano machetero vio desfilar ante sus ojos en pocos segundos una historia de siglos y siglos. Sus antepasados, los que sobrevivieron a la travesía del infame barco donde los trajeron apeñuscados, ensalchichados 2 meses con el culo del vecino en la cara, 2 meses en alta mar, sin poder siquiera mirar a dónde o por qué camino nos estaban llevando, a oscuras en las bodegas junto al resto de la carga comercial, comiendo los desperdicios que producían el barco, cagando allí mismito, tratando de descifrar las lenguas de tus compañeros de infortunio capturados en los 4 rincones de África. Difícil llevar la cuenta de los vivos, mucho más difícil saber cuántos no consiguieron superar la prueba y fueron arrojados por la borda. Pero que fuimos muchos, nadie lo duda. Millones y millones de personas que, una vez a bordo del barco, nos convertíamos, gracias a la extraña macumba económica de los blancos, en negros. Sin más alma que la de la mercancía, el alma sin alma que tiene las cosas encantadas por el hechizo del mercado, manejado sabiamente por la mano invisible blanca que mueve todas las manos pardas. Brujería más eficaz no se han podido inventar, no señor. Luego nos vendieron en mercados, en plazas públicas, en subasta como animales de carga. Y así, de a poquitos, a punta de garrote, perrero, castigo, socavón y latigazo, a muchos nos fueron quitando el idioma, los recuerdos. Se empañaron en borrones cualquier rastro del espíritu que traemos en el viaje. A muchos nos encartaron con un apellido que eran en realidad los apellidos de nuestros propietarios, como si no les hubiera bastado con marcarnos el pellejo a hierro candente. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué, señoras y señoritos? No pudieron borrarlo todo. No pudieron sencillamente porque no se puede borrar nada en realidad. Nada se borra. Todo queda marcado. No hay olvido. Todo deja un rastro. Más si se trata de un crimen de semejante tamaño.
Ya pueden hacerse los zumbambicos y mirar para un ladito, como si la cosa no tuviera que ver con ustedes. Pero aquí estamos nosotros como cuerpo del delito, cuerpos que, a pesar de todo, siguen sabiendo, sí, claro, porque borraron mucho, pero a nosotros nos quedaron las marcas. Y a los macheteros nos quedó el falso, que no es simple movimiento de pie, sino una técnica para que la cadera se mueva de cierto modo particular y el cuerpo empiece a recordar. Nadie sabe lo que puede una pelvis. Es la pelvis y no los pies la que hace el dibujo, el arcano depositado en el centro del cuerpo, y es gracias a ese trazo que el mundo perdido vuelve a empezar. Fundaremos nuestro nuevo mundo negro desde un falso, así pensó Miguel, viendo como Cero, un blanquito, medio café en leche, con sus varios negros y no pocos indicios trepados en el árbol genealógico, ejecutaba los movimientos del esgrima, y en sus esfuerzos físicos se notaba que algo, no sabemos qué, en medio de todo ese olvido emposado comenzaba a asomar. Hasta la pelvis de Cero puede. Si Cero puede, todos pueden. Los tres maestros, cansados y risueños, después de haber estado practicando durante horas, se sentaron en un rincón del patio para refrescarse con agua de pepino. Don Sando aprovechó que estaba entre personas entendidas en materias misteriosas y se apresuró a contar lo que había sucedido la tarde anterior con el duende. Porfirio y Miguel lo escucharon con la boca abierta, rascándose la cabeza con cada revelación. Así que el duende en persona había acudido a un llamado a Don Sando. ¿Cómo era posible que el duende no tuviera los conocimientos macheteros perdidos? ¿Quién los tenía entonces? El que ya sabemos, o sea, el Viruñas. O sea que don Luis Vidal se había llevado algún secreto a su tumba. Todo era muy confuso, juzgó Miguel intrigado. Oiga, don Sando, dijo al cabo de un rato de darle vueltas al cuento. Así que por fin se vieron las caras con el duende después de tantos intentos que hizo usted. Y don Sando, pícaro y engreído, se arregló el cuello de la camisa diciendo: «Pa' que vean con quién me codeo ahora». Porfirio soltó la gran carcajada por la fanfarronería de don Sando. Tanto abrió la boca que Miguel, mirando semejante agujero, pensó en el remolino que, según acababa de escuchar, había utilizado el duende para introducirse en las aguas del Huachené. Y el sobreentendido de toda esa guasa era don Sando. Había intentado desafiar al duende en su juventud, pero nunca lo había conseguido. En una ocasión, en sus años mozos, siguiendo las instrucciones de unos viejos macheteros que querían jugarle su buena chanza, don Sando incluso había acudido a un cruce de caminos en forma de X. Había recitado la oración y había insultado al duende con todas las malas palabras que conocía. Pero el duende no acudió a la cita porque, según don Sando, la oración y el ritual de insultos y aspavientos bastaba para invocarlo. Había que tener, además, el secreto. Sin secreto, de nada valía todo el resto de la fórmula. Uno podía tener el ritual, pero lo que vale es el secreto. Doña Yasmín Góngora, la esposa de don Porfirio, que durante toda la práctica había estado bordando en silencio con sus muchos hilos de colores sobre una tela negra, intervino en la charla demostrando precisión y sabiduría. «Queridos amigos», dijo, «ustedes saben que ese duende es tramposo y suele enredar el camino con medias verdades. Entonces yo me cuidaría mucho de tomar sus palabras al pie de la letra. El duende habla torcido, en clave, con el secreto enhebrado en la aguja. Ustedes saben que yo de bruja tengo poco o nada, pero en cambio en esto de bordar sí soy maestra. A la final, no es cierto que la aguja viene a ser como un machete, pero en miniatura, y por eso mismo mucho más fino por su exactitud. Pues bien, mientras ustedes entrenaban su grima, yo iba cosiendo aquí en mi tela, y miren por dónde que así, como quien no quiere la cosa, di con la solución, o, para decirlo con justeza, le saqué todas las pepas a la guanábana. Dicho lo cual, doña Yasmín
Les enseñó a los hombres el hermoso y delicado patrón geométrico que había bordado en su tela negra, pero ninguno dio muestra de saber leer nada de lo que allí decía. Doña Yasmín, paciente, aclaró la letra y el mensaje. Aquí lo exponen los hilos, justo aquí donde la puntada se pone más gruesa, donde parece que la línea se vuelve trenza, donde el rojo, el verde y el zapote forman como este río que son en realidad estos tres hombres que andan por el mundo como desamparados, escarbando el pasado. Aquí dice claritico, amigos, que tienen que ir a pedirle consejo a sus colegas mujeres, las macheteras, la toma, montaña arriba en el municipio de Suárez. Eso dicen los hilos. Don Sando y Miguel se miraron con ojos de solemnidad y misterio, enseñando mucho lo blanco de los ojos como dos espíritus burlones.